Era el abogado más brillante, con un récord casi perfecto, pero la ley no pudo protegerlo de quienes la retuercen. Lo silenciaron con un bate por ser demasiado bueno. Sin embargo, su caso no terminó en esa tumba anónima. En el más allá, un dios le otorgó una nueva sentencia: volver al pasado con el poder para impartir su propia justicia. Así como Yomra dictó la sentencia que le devolvió la vida, ahora te toca a vos. Dicta tu veredicto sobre este video y que la justicia de tu like se haga sentir. No Jung-jin era un tipo brillante. No solo fue el mejor de su universidad en Corea, sino que encima sacó una nota perfecta en el examen para ser abogado. Era el asesor legal más joven de su firma y tenía un porcentaje de casos ganados que asustaba, casi el 96%. Un verdadero prodigio de la ley. Pero ni todo ese talento, ni todos esos logros pudieron protegerlo de lo que le pasó. Lo encontramos tirado en el suelo, golpeado, apenas respirando, con una lágrima cayendo por su mejilla. Un tipo encapuchado, grande, lo miraba desde arriba, con un bate en la mano. «No deberías haberte metido tanto», le dijo el grandote. Hyun-jin, con lo poco que le quedaba de fuerza, preguntó por qué le hacían esto. El encapuchado solo se burló. «Vos deberías saberlo mejor que nadie. Esto no es Estados Unidos». Ahí le dieron otro golpe que lo hizo escupir sangre. Hyun-jin se dio cuenta de todo. «Así que, ustedes son de Duhan». El encapuchado confirmó que sí, que no debió haber tocado al primo del presidente del grupo Duhan. Se lo dijo claro: «Te ganaste esto por ser tan testarudo». No Jung-jin, todavía aturdido, preguntó por qué la NIS, el Servicio de Inteligencia Nacional, estaba metida en esto. ¿Acaso su trabajo no es proteger al país? Pero el tipo encapuchado se agachó y le dio la estocada final con la verdad. «Estás muy equivocado. Nuestro trabajo no es proteger al país, es proteger al presidente». La revelación fue un golpe peor que el bate. Después de eso, el líder encapuchado ordenó a sus hombres: «Límpianlo». Sin dudar, los otros encapuchados se llevaron a Hyun-jin. Se deshicieron de él de la manera más cruel, hasta el punto de que no quedó nada de su cuerpo. Y así fue como No Hyun-jin terminó en un lugar que no le correspondía, y mucho menos tan temprano. Llegó al palacio de Yomra, el mismísimo gobernante del inframundo coreano, que lo vio con cierto fastidio. «Así que terminó acá antes de su tiempo», comentó Yomra, viendo un alma que no debería estar ahí. Los espíritus que lo acompañaban preguntaron qué hacer, y Yomra, con una expresión de problema, señaló: «Fue reducido a sangre sin siquiera un cuerpo. Esto es un problema». La muerte de Hyun-jin era tan completa que ni siquiera el más allá sabía bien cómo procesarlo. Yomra, profundamente preocupado, explicó que Hyun-jin no solo había muerto inesperadamente, sino que tampoco debía haber muerto, ya que lo habían enviado a la Tierra porque ésta había alcanzado el pico de la corrupción. Que volviera de esta manera causaría aún más problemas. Ante la insistencia de sus subordinados sobre la gravedad de la situación, Yomra admitió que lo sabía, pero que debían encontrar una solución rápida. La idea de regresarlo surgió entre los presentes, pero la consideraron una medida extrema que podría molestar a otros dioses. Sin embargo, Yomra estaba dispuesto a afrontar las consecuencias. Aún así, era consciente de que regresarlo no sería suficiente para ayudarlo. Por eso, tomó la decisión de otorgarle poder para que pudiera protegerse a sí mismo. Con un gesto solemne, Yomra liberó el alma de Hyun-jin, deseándole que sobreviviera esta vez. Y así, Hyun-jin volvió a la vida, despertando en una casa desconocida, con una sensación de confusión y frustración. «¿Soy estúpido?», se preguntó, visiblemente angustiado por su situación. Pero su angustia pronto se convirtió en un grito absoluto cuando vio algo colgando de la litera de arriba. Era una cabeza, con pelo largo y ojos entrecerrados. La cabeza no era más que su hermana, No Hyuna, de 17 años, patas para arriba, regañándolo por el escándalo. Ella se quejaba de que ya llevaban un mes con esa litera y él todavía no se acostumbraba, mientras él, en shock, no podía creer que su hermana estuviera viva.
Cuando ella bromeó sobre su edad, Hyunjin se quedó pensando en la cifra de 17, mezclando la edad de su hermana con la confusión de su propia situación. Hyuna, sin darle más importancia a su extraña reacción, solo le dijo que se organizara y se fuera a dormir. Ya solo en su cama, Hyunjin no podía quitarse de la cabeza lo que había pasado. ¿Había sido todo un sueño? La brutalidad de su muerte, el palacio de Yomra, los poderes que le habían dado, todo había sido demasiado real para ser solo una fantasía. Se tocó el pecho, sintiendo aún el eco de esos nuevos poderes, y la pregunta se instaló en su mente: ¿qué diablos está pasando? Las voces de la mañana lo sacaron de sus pensamientos. Oyó a su hermana gritar que llegaba tarde y a su mamá pidiéndoles que desayunaran. Hyunjin se levantó y se puso el uniforme escolar. Miró sus manos, que ahora eran más pequeñas, y el distintivo en su ropa con su nombre. Tenía 15 años de nuevo. Estaba en la escuela secundaria. La cabeza le daba vueltas. Pero lo más importante, lo que realmente lo golpeó, fue que su hermana estaba viva. En su vida anterior, la de abogado, Hyuna había tenido una existencia llena de dolor. Se casó con un tipo que conoció en la secundaria, que resultó ser un pésimo esposo. Tuvieron 2 hijos, se divorciaron y después de perder a sus pequeños en un accidente, ella se fue a Japón buscando paz. Pero ni siquiera allí encontró un final tranquilo. Un tsunami se la llevó y su cuerpo nunca pudo ser recuperado. Y ahora, ella estaba ahí, viva, apurándolo para ir a la escuela. De repente, Hyunjin se detuvo en seco. Si sus recuerdos eran correctos, en esta época su hermana iba a encontrarse con un tal Bully, un chico apuesto y bueno en los deportes. Un tipo que, en su vida pasada, había arruinado la vida de su hermana y eventualmente la había llevado a la muerte. Hyunjin sabía que el tiempo corría y que tenía que encontrarlo sí o sí. No estaba seguro si todo esto era un sueño o la pura realidad, pero necesitaba verificar con sus propios ojos a ese tal Ho Hyokuo. Apurado y sin aliento, recorrió las calles cercanas a la escuela, buscándolo. De repente, un lamento le llamó la atención. Al asomarse por una esquina, vio la escena. Ho Hyuk-woo y sus cómplices acorralaban a otro estudiante que les suplicaba que lo dejaran ir. El bully se reía, preguntándole si quería más sándwiches de nudillos. Ahí estaba, justo como lo recordaba, el mismo chico que había destrozado la vida de su hermana. Hyunjin sintió la rabia crecer. Si esto era de verdad, esta era su oportunidad para cambiarlo todo. La situación empeoraba. Hyuk-woo y sus amigos golpeaban al chico sin piedad, exigiendo $50 antes del almuerzo. Las amenazas subían de tono, y Ho Hyuk-woo no dudaba en usar la violencia para demostrar quién mandaba. Hyunjin, escondido, pensó que a ese paso iban a matar al pobre pibe. La bronca le quemaba por dentro. Ese Ho Hyuk-woo era una basura y tenía que pararlo. Más tarde, en su habitación, Hyunjin intentaba pensar en un plan. Se sentó en su escritorio, repasando mentalmente cómo podía separar a Hyuk-woo de su hermana y evitar la tragedia de su vida anterior. Anotaba ideas, frases como Ho Hyuk-woo es malo, Nuna nunca y hay que separarlos como sea. Pero la pregunta de cómo seguía sin respuesta. Era clave impedir que el pasado se repitiera, pero no se le ocurría nada. En medio de su frustración, su mirada se posó en la papelera. Algo rojo y arrugado llamó su atención. Lo sacó. Era un pañuelo, o algo parecido, con un nombre escrito: Park Gwang-sek. Hyunjin sintió un escalofrío. ¿Park Gwang-sek? ¿Podría ser ese Park Gwang-sek? Entonces lo recordó. El chico al que Hyuk-woo estaba golpeando era Park Gwang-sek. Y no era cualquier Gwang-sek. En su vida pasada, Park Gwang-sek había sido un fiscal implacable, conocido como la Parca de la violencia escolar. Él y Hyunjin habían sido un equipo, el escudo y la lanza, luchando juntos contra la corrupción. Ahora, su viejo aliado estaba siendo brutalmente maltratado por el mismo tipo que Hyunjin juró detener. Cuando le preguntaron cómo sabía ciertas cosas, No Hyunjin respondía con una sonrisa. Digamos que me lo contaron en un sueño, porque solo así podía explicar la información que tenía y que necesitaba para cambiar su futuro y el de su hermana.
Mientras tanto, la realidad de Park Gwang-sok seguía siendo una pesadilla. En los callejones de la escuela, Jo Hyuk-woo y su pandilla lo acorralaban, exigiéndole plata. Gwang-sok, desesperado, les aseguró que ya no le quedaba nada. ¿De verdad te gusta que te peguen tanto?, se burló Hyuk-woo, revelando que ya le habían robado miles de dólares, una cantidad enorme para un chico de secundaria. Cansado de la situación, Gwang-sok intentó plantarles cara, gritándoles que no eran más que unos matones de cuarta. Pero su valentía solo sirvió para enfurecerlos. «Si seguís así, te vamos a dar una paliza seria», lo amenazó Hyuk-woo antes de que sus secuaces lo tiraran al suelo y empezaran a golpearlo sin piedad. Gwang-sok, tendido y adolorido, juró vengarse de Jo Hyuk-woo. Después de la golpiza, Gwang-sok, magullado y con heridas visibles, buscó ayuda en la oficina del consejero de la escuela. Le contó que le habían robado miles de dólares y que la pandilla Primo actuaba como si fuera una mafia. Pero el consejero, con una actitud pasiva, solo le dijo: «La vida es dura, pibe, no podés aguantar un poco más. Es mejor que sufra uno solo a que sufran muchos». Desilusionado, Gwang-sok se marchó, sintiendo el peso de la indiferencia. Ni la escuela ni la policía quisieron ayudarlo. En la comisaría le dijeron que pedir protección era algo de padres o profesores, y cuando insistió, lo echaron amenazándolo con arrestarlo. En ese momento, Gwang-sok se dio cuenta de algo amargo. Todos los adultos son iguales. Pero la suerte de Gwang-sok estaba a punto de cambiar. Hyun-jin, que lo había estado buscando, lo encontró y le preguntó si lo que había hecho era suficiente. «Sí, ya casi terminamos», le respondió Hyun-jin. «Solo nos queda una última cosa por hacer». Y la última cosa no tardó en llegar. Esa misma noche, la pandilla de Hyuk-woo se acercó a la casa de Gwang-sok. Estaban furiosos. «Maldición, nos delató al consejero. Hoy va a ser su funeral». Después de confirmar que era la casa correcta, uno de los matones enmascarados le dijo a sus compañeros que lo levantaran para saltar la cerca. Una vez dentro, vio a alguien en la sala y pensó: «Bingo». La venganza de los matones había llegado, pero ahora Gwang-sok no estaba solo. Gwang-sok apenas pudo reaccionar cuando, en un parpadeo, Jo Hyuk-woo se paró justo frente a él, bate en mano y con una sonrisa torcida. «Te encontré, Park Gwang-sok», le dijo, con una mirada que no prometía nada bueno. Gwang-sok se quedó helado, preguntándose cómo diablos había entrado. Sin esperar respuesta, Hyuk-woo rompió la puerta de vidrio con un golpe del bate, haciendo añicos la calma de la casa y dejando un rastro de cristales rotos a sus pies. Con esa entrada tan sutil, le preguntó a Gwang-sok si lo había sorprendido. Luego, con una calma siniestra, le recordó su advertencia, que si seguía metiéndose en problemas, las cosas se pondrían feas. A Gwang-sok se le fue la voz, totalmente asustado. ¿Qué te voy a hacer? ¡Vine a matarte!, gritó Hyuk-woo, levantando el bate. Estaba furioso por la traición de Gwang-sok al ir con el consejero. Gwang-sok solo pudo gritar de terror cuando el bate bajó, pero justo en ese momento, las sirenas de la policía se escucharon a la distancia, salvándolo por los pelos. «Mala suerte», dijo Hyuk-woo frustrado. Mirando el desastre, les gritó a sus amigos que era un fastidio, pero que debían irse. Con una última amenaza, les dijo a Gwang-sok que se vieran al día siguiente en la escuela y que se preparara para morir, antes de huir saltando la cerca. Gwang-sok, temblando y solo, se quedó con la imagen del bate y el miedo en el cuerpo. «Hyuk-woo es el loco», pensó, pero su mirada no se quedó en el desastre. Un poco más allá, vio un palo de golf, la señal de que no había estado solo. Hyun-jin, con el teléfono en la mano, lo había estado esperando. «Bueno, Hyun-jin, terminemos con todo esto», se dijo a sí mismo con una mirada decidida. Reconoció que a su mamá no le iba a gustar, pero era algo que no podía evitar. Mientras tanto, en la casa de Gwang-sok, el ambiente era de pura desesperación. Su hermana y su padre, o su tío, viendo la situación, estaban alterados por el desorden y los daños. ¿Qué clase de chicos son estos? ¿Pandilleros?, se preguntó el hombre, furioso por la escalada de violencia. La hermana de Hyun-jin sugirió ir a la escuela de inmediato, pero él los detuvo. «No, en la escuela solo los van a hacer pedir disculpas y listo. No sirve de nada», explicó.
tampoco era cuestión de dejarlos pasar. Entonces, Hyunjin se giró hacia ellos, con Wang-sek a su lado. Wang-sek y yo hicimos algunos preparativos, pensando que algo así podía pasar, reveló. Con una mirada firme, Hyunjin dijo que les iban a dar a esos chicos una experiencia peor que el infierno. No iban a ir a la escuela, iban a ir directamente a la oficina del fiscal, el lugar donde las denuncias realmente tienen peso. Ante la mirada atónita del adulto, Hyunjin y Wang-sek se presentaron para hacer una queja formal, a pesar de que la recepcionista les dijo que podían hacerlo en una estación de policía. Ya sabemos, respondió Hyunjin, con la certeza de que este era el primer paso de un plan mucho más grande y serio. Aún así, el encargado de turno, con un suspiro de cansancio, los recibió con la misma cantaleta de siempre. Los trató como si fueran un par de nenes que venían a quejarse de una pelea de patio de escuela. Pero Hyunjin no estaba para jueguitos. Con una calma desconcertante, empezó a enumerar los cargos: extorsión especial habitual, intimidación especial, violencia especial habitual, allanamiento de morada y daño a la propiedad privada. La cara del hombre fue un poema, cambiando de fastidio a pura sorpresa a medida que Hyunjin apilaba sobre el escritorio una montaña de pruebas, fotos, memorias USB y más. Pero la cosa no terminaba ahí. Hyunjin levantó un dedo y anunció que tenían una cosa más. El oficial, que ya parecía ver un ovni, preguntó con una voz apenas audible: ¿más? Hyunjin le entregó otro sobre. Adentro había una acusación por negligencia en el cumplimiento del deber. El oficial no podía creerlo. ¿Vos querés denunciar a la policía?, preguntó, con los ojos bien abiertos. La respuesta de Hyunjin y Wang-sek fue un sí rotundo, dicho al unísono, que resonó en el silencioso pasillo. Mientras tanto, en una zona apartada y llena de árboles, Wang-sek caminaba solo, visiblemente preocupado. De repente, una voz familiar lo llamó. Era Hyunjin, pero antes de que pudiera entender, fue abordado por Jo Hyuk-woo y su pandilla. Hyuk-woo, con una sonrisa torcida, se acercó a Wang-sek. «Así que vos fuiste el que me denunció, ¿eh?», le dijo, mientras los otros lo agarraban sin dejarle chance de reaccionar. Wang-sek cayó al suelo, sus anteojos volaron por el aire mientras intentaba inútilmente pedir ayuda. El lugar era desolado, con un cartel de «Área restringida». Hyuk-woo sacó un cúter y con una mirada retorcida empezó a describir las horribles cosas que le haría, prometiendo dejarlo en un cajón y empezar por cortarle los tendones. Wang-sek, aterrorizado, solo podía suplicar que se detuvieran. Pero justo cuando la situación se ponía más oscura, una voz clara interrumpió la escena. «¡Detente ahí!». Varios policías aparecieron de la nada, con las armas en alto, ordenándoles que soltaran el arma. Hyuk-woo se quedó helado, sin entender cómo los habían encontrado. Entonces, Hyunjin se hizo visible, con una sonrisa burlona. «Acá está la cosa», dijo, mientras mostraba su celular. Estaba en una llamada de emergencia que había comenzado desde que llegaron. Y como sabés, el 119 graba todas las llamadas, ¿no? Las amenazas de Hyuk-woo habían quedado registradas. Hyunjin le dijo que podía maldecir todo lo que quisiera, que él también lo haría si estuviera en su lugar. La grabación seguía sonando, revelando las palabras de un consejero escolar que había minimizado el robo de $6.000 y la violencia de la pandilla Primo. El consejero le había sugerido a Wang-sek que aguantara un poco más, que era mejor que una sola persona la pasara mal en vez de varias. Un bip final marcó el cierre de la grabación. Desde ese momento, Hyunjin intensificó su presión sobre el consejero, dejándole en claro que su negligencia al negar ayuda a un estudiante y pasar por alto los delitos de los acosadores lo convertía en cómplice, un delito bastante grave. El consejero, visiblemente asustado y con la frente perlada de sudor, solo pudo preguntar qué quería Hyunjin de él. En ese momento, el celular de Hyunjin vibró con una notificación. Con una sonrisa de satisfacción, le informó al tembloroso consejero que Jo Hyuk-woo acababa de ser arrestado y acusado de intento de asesinato, atrapado por la policía mientras intentaba atacar a Wang-sek en una montaña cercana. La noticia impactó al consejero, que no podía creer lo que oía. Ya sin opciones, el consejero se rindió. «Haré lo que vos quieras», dijo, con la voz entrecortada. Hyunjin no dudó en darle sus condiciones. Primero, que contara toda la verdad.
Segundo, que ayudara a reunir a todas las víctimas de Hyuk-woo para que presentaran sus propias denuncias. El consejero, con la cabeza baja, solo pudo asentir. Poco después, Hyun-jin y Wang-sok estaban en una cafetería, disfrutando de un helado. Wang-sok, notando un detalle, le preguntó a Hyun-jin si se había quitado los anteojos. Hyun-jin explicó que los había perdido y decidió usar lentes de contacto porque los anteojos eran un incordio. La conversación giró rápidamente hacia Jo Hyuk-woo. Entonces, ¿qué va a pasar con Hyuk-woo?, preguntó Wang-sok. Hyun-jin le explicó que, gracias a las denuncias detalladas que habían presentado, era muy probable que Hyuk-woo pasara al menos 10 años en la cárcel y quizás hasta 20. Le aclaró que el truco estaba en presentar una denuncia individual por cada delito, lo que activaba una investigación especial y convertía cada falta en un delito grave, impidiendo que el acusado se saliera con la suya fácilmente. Si 50 víctimas presentaban quejas, incluso si cada una sumaba solo 4 meses de condena, eso eran 200 meses, aumentando significativamente la pena total, aunque los tribunales suelen agrupar los casos. Wang-sok, impresionado, preguntó si Hyun-jin había planeado todo esto desde el principio. Hyun-jin sonrió misteriosamente y dijo: «Sí, usé los trucos que aprendí de alguien». Cuando Wang-sok le preguntó de quién, Hyun-jin, con un guiño, le respondió: «De vos, la parca de la violencia escolar». Justo en ese momento, la campanilla de la puerta sonó y una chica entró al local. «Ya era hora», dijo ella, con una expresión de reproche. Hyun-jin, con los ojos bien abiertos, no podía creer a quien veía. Su hermana, Hyuna. «¡Hyuna!», exclamó. Ella, sin inmutarse, lo regañó por andar comiendo helado caro cuando, según ella, no tenía un peso. «Dame plata entonces», le exigió. Wang-sok, un poco abrumado por la escena, intentó presentarse. «Hola, mi nombre es Park Wang-sok». Hyuna lo miró fijamente y le preguntó quién era. Hyun-jin, con una sonrisa, los presentó. «Es Wang-sok, hermana, va a la misma escuela que vos». Hyun-jin le explicó que Wang-sok no solo era el mejor de la clase, sino que también lo había estado ayudando a estudiar. Hyuna, aunque un poco tímida, se presentó formalmente. «Mucho gusto, mi nombre es No Hyuna». Wang-sok, visiblemente sonrojado, respondió con la misma cortesía. Desde lejos, Hyun-jin observaba la escena con una sonrisa. «Esto es exactamente lo que quería ver», pensó. El proyecto, arreglar la vida de mi hermana, iba viento en popa. Esa noche, de vuelta en casa, mientras Hyun-jin buscaba algo en su cuarto, se dio cuenta de que lo había extraviado. Murmuraba para sí mismo, convencido de que lo había dejado en algún lugar. En eso, escuchó a su hermana, Hyuna, revolviendo un libro en su cama. Hyun-jin, fingiendo estar dormido, le preguntó: «¿Revisaste tu guía de literatura?». Hyuna se sobresaltó. «¿No estabas durmiendo? No seas chismoso, o te mato». Hyun-jin solo sonrió en la oscuridad, disfrutando de la paz que sentía al ver a su hermana bien. Poco después, Hyuna dio un grito de alegría. Había encontrado lo que buscaba, un sobre rojo, escondido en su libro. Justo en ese momento, su celular vibró. Era un mensaje de Wang-sok. «¿Ya cenaste? Salgo de la academia a las 9 p.m. ¿Nos vemos después?». Hyuna, con una sonrisa de oreja a oreja, no tardó en responder. «Sería perfecto si lo veo después de cenar», pensó mientras tecleaba. Hyun-jin, que estaba estudiando en su escritorio, se quejó del ruido. «Che, hermana, ¿no podés poner el celular en vibrador?». Hyuna respondió sin dudar: «No, o querés ser el responsable si me pierdo un mensaje». Hyun-jin solo pudo sonreír. Ver la vida de su hermana mejorar le daba la certeza de que todo lo que estaba haciendo no era un sueño. Luego, la voz de su mamá los llamó a cenar. La mesa estaba llena de comida deliciosa y la familia se sentó a disfrutar de un momento tranquilo. El papá, entre bocado y bocado, le preguntó a Hyun-jin por qué había faltado tanto a la escuela últimamente. Hyun-jin casi se ahoga con la comida. Se dio cuenta de que la escuela debía haber llamado por su ausencia, ya que había estado ocupado resolviendo el problema de Wang-sok. Sus padres lo miraron, no con enojo, sino con preocupación. «No te estamos retando, hijo, solo queremos saber la razón», dijo su mamá. Hyun-jin pensó para sí mismo que no podía decirles la verdad, ya que no le creerían.
Además, no quería perder el tiempo en la escuela, sobre todo porque no sentía la necesidad de hacer amigos. Tomó una decisión. Apretó la mano debajo de la mesa y miró a sus padres. ¿Saben qué? Ya que llegamos a este punto, no tengo nada más que aprender en la escuela. El papá de Hyunjin soltó los palillos con un golpe seco. ¿Me estás diciendo que ya sabes todo el plan de estudios de tu escuela? Hyunjin, con total seriedad, afirmó que sí, que ya dominaba todo lo que sus profesores le enseñaban. Así que no le veo el sentido a ir a la escuela solo para volver a aprender lo mismo. Hyuna lo miró con curiosidad y su papá, frunciendo el ceño, preguntó si lo estaba acosando alguien. Sí, podés contarnos quién es el culpable, ¿eh? En realidad, no es por acoso, explicó Hyunjin mirándolos con seriedad. Es porque decidí que quiero ser abogado. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Su papá lo miró con los ojos muy abiertos, su mamá apenas pudo balbucear su nombre, y Hyuna, la más directa, le soltó. ¿Pero qué decís, boludo? ¿Estás estúpido? Hyunjin, con la calma que le daba su experiencia, les explicó que para rendir el examen judicial en Corea no hace falta ir a la universidad, solo se necesitan 35 créditos de cursos de derecho. Era una ruta menos tradicional y sabía que a la gente no le gustaba mucho la idea de los GED, el examen para obtener el diploma de secundaria sin ir a la escuela, pero él estaba convencido de que era un prejuicio social sin sentido. La preocupación en la cara de su mamá seguía ahí, pero Hyunjin ya tenía un plan para convencerlos. «¿Y si me dejas hacerlo con una condición?», propuso. «Para fin de año voy a pasar el SHED y hasta voy a rendir el CESAT». El CESAT, el examen de ingreso universitario coreano, era conocido por ser increíblemente difícil y solo se hacía una vez al año. Su papá se tomó un momento, pasándose la mano por la cabeza. «Como tu papá, me preocupa que puedas fallar», dijo. «Pero por otro lado, creo que experimentar el fracaso es una parte importante de la vida. Dale, si eso es lo que querés hacer, dalo todo». Y así, Hyunjin se dedicó de lleno. En la escuela, mientras sus compañeros lo invitaban a la cafetería por snacks, él seguía estudiando. «No puedo», les dijo, «estoy ocupado, vayan ustedes». Sus amigos se quedaron asombrados. «¿Qué? ¿Todavía no es época de exámenes?», le preguntaron. Hyunjin, con un libro de cálculo en la mano, les aclaró que no tenía mucho tiempo antes del CESAT. El asombro se convirtió en incredulidad. ¿Qué? ¿CESAT? Las noches le encontraban en la sala de estudio, sumergido en los libros. «Estas preguntas son bastante difíciles», pensó para sí mismo, mordiendo la lapicera. «Me acuerdo que antes eran más fáciles. Espera, ahora estoy antes». De repente, sintió una sacudida, como si algo lo despertara de golpe. Se levantó, mirando a su alrededor con una expresión confundida. «¿Qué es esta sensación?», se preguntó. Pero al no ver nada raro, lo atribuyó a la fatiga. Después de un rato, fue a la máquina expendedora y se compró una gaseosa. Suspiró, convencido de que tanto estudio lo estaba dejando agotado. Se tomó la gaseosa de un trago y luego, con ganas de desahogarse un poco, intentó tirar la lata al cesto de basura al mejor estilo Kobe. Pero la lata rebotó y cayó al piso. «Maldita sea», refunfuñó, «nada me sale bien hoy». Para colmo, encontró otra lata abandonada en el suelo. «¿Y quién dejó esto acá?», se quejó. «¿Tan difícil es tirar la basura en su lugar?». «Maldita sea», refunfuñó, «nada me sale bien hoy». Para colmo, encontró otra lata abandonada en el suelo. «¿Y quién dejó esto acá?», se quejó. «¿Tan difícil es tirar la basura en su lugar?». Quejó. «¿Tan difícil es tirar la basura en su lugar?». Pero cuando tocó la lata, la realidad se le distorsionó de golpe. Imágenes borrosas y fragmentos de sonido lo invadieron por un segundo, dejándolo en shock. «¿Pero qué diablos fue eso?», se dijo, respirando agitado mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar. Apenas pudo calmarse un poco, se convenció de que solo había sido una alucinación por el cansancio. Sin embargo, el fenómeno se repitió. Una nueva ráfaga de visiones lo golpeó, esta vez mostrando a un par de estudiantes, uno de ellos con la misma lata en la mano, quejándose amargamente de sus estudios y de un profesor. Hablaban de escaparse de clases, de ir a un cibercafé y al final, con un suspiro, decidían volver a estudiar. Hyunjin observó cómo uno de ellos tiraba una lata al piso con frustración.
¿Por qué me están pasando estas cosas?, se preguntó, pero de nuevo intentó restarle importancia. Pensó que era producto de su imaginación, de la presión de estudiar para el GED y el CSAT. Con un empujón a sí mismo, se obligó a volver a su escritorio, recordándose la montaña de cosas que aún tenía pendientes. Se sentó y, al apoyar la mano en la superficie de la mesa, otra oleada de imágenes lo invadió. Esta vez, la visión era más clara, más personal. Vio el mismo escritorio, con notas pegadas que decían «Los ganadores nunca se rinden», y a un hombre mayor con lentes de montura gruesa, estudiando con una intensidad casi desesperada. Era su propio lugar de estudio, pero en el pasado. «¿Estoy viendo otra visión del pasado?», exclamó, el pánico empezando a apoderarse de él. No podía seguir ignorándolo. ¿Por qué le pasaba esto? La curiosidad y la angustia lo llevaron a buscar respuestas. Decidió preguntarle al encargado del lugar sobre quién había usado ese escritorio antes que él. Describió al hombre de su visión, un tipo grandote, con corte militar y lentes gruesos. El encargado, sorprendido, confirmó que sí, ese lugar lo había usado un muchacho que había fallado el examen 2 veces, pero se había esforzado tanto que al final había logrado entrar a una universidad de medicina muy prestigiosa. Esa noche, Hyun-jin se sentó frente a su computadora y empezó a investigar. Tecleó una palabra, psicometría, y la pantalla le devolvió la respuesta. Una habilidad para leer las memorias del pasado de un objeto o los recuerdos más fuertes de su dueño. Esa sensación extraña que venía experimentando era en realidad un nuevo poder. Hyun-jin se preguntaba si realmente debía alegrarse por esta nueva habilidad, por más que fuera un poder. En ese momento, se dio cuenta de la billetera de su hermana, Hyuna, tirada por ahí. Al tocarla, una nueva visión lo envolvió. Colores vibrantes y números flotando por todas partes. Como si pudiera interactuar con el recuerdo, eligió uno de los números, y la visión se materializó en una escena clara. Un beso. A Hyun-jin no le hizo ninguna gracia. «¿Qué escena tan terrible para empezar?», pensó con una mueca de disgusto. Pero más allá del asco momentáneo, la habilidad lo llevó a reflexionar. Se sentía culpable, temiendo haber arruinado el futuro de Won-sok al salvar a su hermana. Se disculpó internamente con su Hyun Won-sok. En medio de esa preocupación, su psicometría le mostró otra imagen. Won-sok siendo amenazado por una pandilla. Se dio cuenta de que, por lo menos, había evitado que Won-sok cayera en esa situación horrible de ser un mocoso para la pandilla. Mientras procesaba estos recuerdos, notó que en los números flotantes de sus visiones había algo más, una fecha y una hora. Era el tiempo. Empezó a experimentar, dándose cuenta de que podía manipular las visiones para buscar momentos específicos. Después de varias pruebas, logró entender las reglas de su nueva habilidad. Solo funcionaba si tocaba el objeto o estaba muy cerca. Las memorias más fuertes siempre tenían prioridad, mientras que las insignificantes se desvanecían. Podía elegir un momento específico si había muchos recuerdos o sentimientos fuertes ligados a esa fecha, y para ver una memoria sin importancia necesitaba información precisa. Aún así, seguía sin entender cómo había obtenido este poder. Esa tarde, Hyuna llegó a casa quejándose de su vida. Hyun-jin la miró con un aire de reproche. Le tiró una indirecta de que aún era muy inexperta en la vida. Después, con una sonrisa pícara, le preguntó a quemarropa: «¿Y qué tal tu primer beso?». Hyuna se puso furiosa, creyendo que Won-sok se lo había contado. Hyun-jin se burló, diciéndole que solo había adivinado, pero que por unos pesos hasta podría venderle el secreto. Más tarde, ya relajado, Hyun-jin se dio cuenta del problema que esto le traía. No podía estudiar. Cada vez que se concentraba en algo, su mente era bombardeada por toda clase de recuerdos. Así que su habilidad se activaba al enfocarse. Pensando que esto no podía seguir así, Hyun-jin decidió hacer un experimento. Probó con el escritorio de su pupitre y, para su sorpresa, una ráfaga de ecuaciones y fórmulas matemáticas inundó su mente. ¡Increíble! Su habilidad no solo revelaba recuerdos, sino que podía usarla para absorber conocimiento académico. Estaba tan entusiasmado que cuando unos amigos le propusieron ir a jugar, casi acepta, convencido de que la psicometría le simplificaría la vida. Pero la vida
tenía otros planes. Cuando una compañera, Yoon Myung, se le cayó la cartuchera y él se la alcanzó, su psicometría se activó de nuevo. Esta vez, la visión fue tan fuerte que se quedó petrificado y Myung tuvo que pedirle que la soltara. Mientras ella se iba, Hyunjin la vio de reojo, notando una tristeza que no le gustó. Esa visión era seria y tenía que verificarla. Con una excusa rápida para sus amigos, Hyunjin siguió a Myung. Se encontró afuera de un salón esperando. El top de la clase, un compañero llamado Park, se le acercó, curioso por verlo allí. Hyunjin le contó que Myung llevaba más de una hora adentro y la situación ya le olía raro. Sin pensarlo dos veces, golpeó la puerta y llamó al profesor Lee, quien abrió sorprendido y le preguntó al señor Park qué estaba pasando. El profesor, visiblemente alterado por la interrupción y la presencia de Hyunjin, solo atinó a balbucear un «sí, sí» y le dijo a Myung que podía irse. Ella, bajando la mirada pero con un suspiro de alivio apenas audible, asintió y salió del aula. Lo que el profesor no esperaba es que Hyunjin ya había visto una parte de la verdad. En su mente, el profesor había justificado sus clases extras como un favor, pero en realidad, Myung se había quedado en silencio, aferrándose a su falda. Con los ojos llenos de lágrimas contenidas, la visión de Hyunjin se completaba. Ese tal Lee Gyu-seong era alguien muy peligroso. Un rato después, ya fuera de la escuela, Myung se acercó a Hyunjin, que la esperaba. «¿Por qué me esperaste? ¿Y por qué mentiste?», le preguntó. Hyunjin, algo torpe, intentó excusarse, y Myung no perdió la oportunidad de molestarlo. Así que hasta el cerebrito de la clase se traba a veces. En ese momento, Hyunjin se dio cuenta de algo crucial. En su vida anterior, nunca había interactuado con ella. Esto era completamente nuevo. Myung aún dudaba en hablar, así que Hyunjin la animó. «¿Vas a decirlo vos o lo digo yo?». Ella, asustada, negó con la cabeza y dijo que nada de eso había pasado. Hyunjin, con una media sonrisa, la acorraló. «¿Por qué te asustas tanto? Yo nunca mencioné eso, ni siquiera sé qué eso es». Al escuchar eso, Myung rompió en llanto. Se aferró a los soportes del columpio en el que estaban sentados, con la cabeza baja y los hombros temblorosos. Hyunjin, ahora más serio, le dijo que podía contarle cuando se sintiera lista. Entre sollozos, Myung empezó a desahogarse. No tenía a nadie a quien pedir ayuda. Su papá era un alcohólico con problemas de juego, y un tipo así, como ella lo describió, seguro que se dejaría sobornar por poca cosa. ¿Y tu mamá?, preguntó Hyunjin. Con una lágrima silenciosa rodando por su mejilla, Myung respondió que su mamá ya había fallecido. La situación era terrible. Hyunjin entendió al instante que denunciar al profesor a la policía no serviría de nada. Myung confirmó sus sospechas. El profesor Lee Gyu-seong había hecho cosas malas. Él la llamaba todos los días, y ella vivía con miedo. Hyunjin apretó los dientes, furioso. ¿Cómo se atrevía a llamarse profesor a alguien que le hacía esas cosas a una estudiante? Se sentía atado de manos, pensando en que no iba a poder con esto solo. Necesitaba ayuda. De repente, su mente lo llevó a una de las primeras veces que el profesor Lee lo había confrontado. «No, Hyunjin, salí al frente», había gritado el profesor, mientras los compañeros se preguntaban si lo iba a golpear de nuevo. Y así fue. El profesor lo castigó haciéndolo flexiones frente a todos, burlándose de él por creerse un genio y por hacer matemáticas de secundaria. Pero Hyunjin, con su característica calma, le respondió que ya no tenía nada que aprender. Eso hizo estallar al profesor Lee, que lo golpeó sin pensarlo dos veces. De vuelta al presente, Hyunjin miraba a Myung con sus amigas en el recreo. Parecía que el profesor la llamaba menos seguido, lo que le daba un respiro. «No te preocupes, Myung», pensó Hyunjin, «siempre te voy a cuidar». Al final del día, cuando todos se despedían de la escuela con alegría, un compañero le pasó el recado a Myung. El profesor Lee quería verla en su oficina antes de que se fuera a casa. Myung solo pudo decir «ok», con la misma resignación de siempre. La furia volvió a Hyunjin. «Ese bastardo», pensó, apretando los dientes. Se quedó esperando afuera de la oficina del profesor. Ya eran casi las 6 de la tarde, y Myung no salía. «Qué lenta, che», murmuró. En eso se le acercó Park, su compañero. «Che, Hyunjin, ¿otra vez esperando a Myung?», le preguntó.
Sí, pero se está tardando, respondió Hyunjin. Park, con una sonrisa pícara, le dijo, no se pongan muy melosos, ¿eh? Hyunjin se rió, dale, tranqui. Pero Park no se quedó solo con la broma. Entró en la oficina y le dijo al profesor Lee que Hyunjin estaba esperando afuera. El profesor se puso pálido al escuchar el nombre de Hyunjin, visiblemente molesto por la interrupción. No Hyunjin, pensó el profesor, frustrado. Con este pibe se va a quedar petrificado de tanto esperar. Se vio obligado a soltar a Myung, diciendo, terminamos recién, justo la iba a dejar ir. Myung salió, pero el profesor, con una mirada retorcida, la detuvo un segundo. Se le acercó y con un tono de voz sumamente inapropiado y sugerente, le preguntó si estaba en ese tipo de relación con Hyunjin, insinuando que eran más que amigos. Y para rematar, le agarró el brazo y la amenazó, diciéndole que tuviera cuidado, que él la estaba vigilando. Mi-young se quedó temblando, visiblemente afectada por el acoso del profesor. Hyunjin, al verla así, se acercó con una mirada de preocupación. Mi-young, le dijo con voz suave, fue duro aguantar, ¿verdad? Lo hiciste muy bien. Ahora salgamos de acá. Mientras se alejaban, Hyunjin intentó aliviar la tensión. ¿Querés comer algo? Una comida rica siempre ayuda a mejorar el ánimo, ¿no? Por un momento Mi-young creyó ver el reflejo del profesor Lee en una ventana, recordándole que no iba a ser fácil. Cuando ella dudó, sugirió, ¿qué te parece un tteokbokki picante? Confía en mí, comer algo picante es una excelente forma de liberar el estrés. Mi-young respondió que no era muy buena con la comida picante, pero Hyunjin insistió en que era lo mejor para el estrés. Al día siguiente, el profesor Lee apareció en la escuela gritando, buscando a Hyunjin. Su furia era evidente y no le importaba quién lo escuchara. Los estudiantes, al verlo descontrolado, empezaron a susurrar. ¿Qué le pasa? ¿Es Hyunjin otra vez? Dios, lo detesto. Corría el rumor de que el profesor estaba así porque Hyunjin y Mi-young estaban saliendo y que se estaba desquitando solo con Hyunjin. Hyunjin, sin inmutarse por el espectáculo, se presentó frente al profesor. Acá estoy, como pediste. El profesor Lee lo miró con odio. Salí de acá, mocoso arrogante. No me mires así. Y agarró un trapeador amenazando con golpearlo. Pero Hyunjin no se achicó. Lo miró con calma y le preguntó, ¿vas a pegarme con eso? Sabes que golpearme con un objeto así es un caso de violencia especial, ¿no? Ayer lo dejé pasar, pero esta vez no te la voy a perdonar, profesor Lee. La calma y la seguridad de Hyunjin descolocaron al profesor, que, con un gruñido de frustración, no tuvo más remedio que retirarse. Ya a salvo, Mi-young se disculpó con Hyunjin. Lo siento, por mi culpa. No tenés que disculparte por nada, la interrumpió Hyunjin. La culpa no es tuya, el malo acá es Gyu-sung. Mi-young, todavía preocupada, le preguntó, gracias, pero ¿qué va a hacer? Tu vida va a ser un infierno si esto sigue así todos los días. Hyunjin reconoció la verdad en sus palabras. Es cierto, y seguir pegados así tiene sus limitaciones. Además, existe la posibilidad de que él la siga molestando incluso después de la graduación, porque gente como él no suelta a sus víctimas tan fácil. Mi-young, con el peso de la situación, le dijo que si era muy difícil, él podía detenerse. Hyunjin la miró fijamente, con una chispa de determinación en los ojos. Escúchame bien, Mi-young. No es que no haya una manera. Se detuvo un momento. Pero no es un método viable a menos que estés preparada para aguantar hasta el final. Pero sí, hay una manera. Luego le aclaró, no tenés que hacerlo a menos que vos quieras. Mi-young bajó la mirada, el miedo aún presente. Lo siento, tengo demasiado miedo para hacerlo. Hyunjin asintió con comprensión y una sonrisa amable. Entiendo, está bien, no tenés nada de qué disculparte. Pero, Mi-young siguió, la voz apenas un susurro. No creo que yo haya sido la primera. Con el profesor Lee, cuando se sentía a gusto, a veces mencionaba los nombres de otras chicas. Y no parecía ser solo una o dos. Hyunjin, al escuchar esto, sintió una furia helada. ¿Había otras víctimas? ¿El desgraciado había estado haciendo esto por años? Agradeciéndole por la dura confesión, Hyunjin la tranquilizó, asegurándole que ahora él se encargaría de todo. No había sido la única. Al menos 4 víctimas potenciales más, pensó, con una rabia creciente. Eso significaba que el profesor Lee era peor de lo que había imaginado.
Después de graduarse, algunas de sus víctimas terminaban en lugares como la Casa de Madres Solteras, un albergue para mujeres jóvenes en situaciones vulnerables, muchas veces por embarazos no deseados que ocurrían después de ser explotadas. Él las usaba y las descartaba, perdiendo el interés cuando se volvían mayores o iban a la universidad. Un verdadero asco de persona. Hyun-jin descubrió que una de esas víctimas, Kang So-young, ahora adulta, se encontraba en ese mismo centro. Las víctimas de este tipo de violencia a menudo buscaban desesperadamente aceptación y terminaban en relaciones abusivas o como madres solteras sin apoyo. Al intentar reunirse con Kang So-young en la sala de consejería del centro, la encargada le informó que no era posible, ya que no permitían reuniones con hombres y las madres allí lo odiaban. Hyun-jin entendió la política, pero dejó su información de contacto y un mensaje para So-young, con la esperanza de que ella lo contactara. Mientras lo hacía, una visión rápida de Kang So-young, llorando y desolada, pasó por su mente, confirmando su dolor. ¿Tendrá alguna intención de buscar justicia?, se preguntó Hyun-jin. Unos días después, Kang So-young lo contactó. Se reunieron y ella no pudo ocultar su sorpresa al verlo. «Escuché que eras estudiante, pero sos mucho más joven de lo que imaginé», dijo ella, mirándolo con curiosidad. Directo al grano, Hyun-jin pronunció el nombre que los unía. Lee Gyu-song. Vine por ese desgraciado. So-young se tensó, sus manos se apretaron. ¿Otra estudiante terminó siendo víctima?, preguntó con la voz quebrada. Hyun-jin asintió, explicando que se trataba de Yoon Mi-young, una chica de buen corazón, pero con una situación familiar difícil, sin madre y con un padre alcohólico. So-young entendió de inmediato la gravedad de la situación de Mi-young, ya que el padre probablemente se conformaría con el dinero. Sabía que si ella misma lo denunciaba, la tratarían como si solo buscara dinero. Pero Hyun-jin le ofreció una salida inesperada. Le prometió que, si lo ayudaba en el caso contra el profesor Lee Gyu-song, él la ayudaría a encontrar al padre biológico de su bebé y conseguirle la manutención. «Te garantizo que soy mucho mejor que un abogado promedio», le dijo con convicción, agregando que ni siquiera tendría que pagar honorarios. So-young lo miró sorprendida. «¿Por qué?». «Porque podés demandar vos misma», le explicó Hyun-jin, sonriendo. Ella dudó, pensando que eso iba contra la ley. «Los abogados no te van a decir esto, pero legalmente podés representarte en un caso civil. Claro, no es fácil. Hay un montón de barreras legales, desde los documentos, presentar la queja, recibir una respuesta, juntar pruebas, escribir los escritos. Es un camino difícil». Hyun-jin le aseguró que no era ilegal que alguien ofreciera ayuda legal sin cobrar, desmintiendo la idea de que los abogados lo prohíben por miedo a perder clientes. So-young, sintiéndose un poco abrumada pero con una chispa de esperanza, le preguntó qué debía hacer. Hyun-jin, con su característica calma, le prometió guiarla paso a paso. Sellaron el trato con un apretón de manos, y Hyun-jin le dijo con seguridad que no se arrepentiría. Mientras la determinación de So-young se encendía, Hyun-jin tuvo un pensamiento más oscuro y resonante. «Profesor Lee Gyu-song, te voy a hacer probar el infierno, maldito». Poco después, Hyun-jin se encontró en la estación de policía, no para presentar una denuncia, sino para confrontar a la oficial a cargo del caso. La acusó directamente de no ser apta para el puesto. Ante la sorpresa de la inspectora, Hyun-jin reveló que la oficial tenía un historial problemático con antecedentes de defender a delincuentes en el pasado. Recordó una ocasión en que ella había sido citada en un periódico, justificando la violencia diciendo que una víctima se lo merecía. La oficial intentó defenderse, diciendo que esos eran casos diferentes, pero Hyun-jin no le dio tregua. ¿Cómo podés decir algo así? ¿Es eso lo que una oficial de policía debería decirle a una víctima? La inspectora, al escuchar las pruebas y la irrefutable lógica de Hyun-jin, entendió la gravedad del asunto y aceptó su pedido de reemplazar a la oficial. Con una nueva oficial a cargo, Hyun-jin, So-young y los demás se sentaron para empezar la investigación. Hyun-jin se acercó a So-young y en una parte discreto le dio una instrucción clave: «Graba toda la investigación con tu celular». Ella dudó, preguntando si era legal, y él le confirmó que sí. Observando la escena, la inspectora sonrió y comentó lo feliz que debía estar So-young por tener un hermano pequeño tan inteligente, a lo que Hyun-jin respondió con una sonrisa confiada. Después de todo el trabajo con la policía, So-young se acercó a Hyun-jin.
Es como tener un abogado personal al lado, le dijo, mirándolo con una mezcla de admiración y alivio. Le dio las gracias sinceramente, admitiendo que sin él hubiera estado en un problema mucho más grande. Hyun-jin, por su parte, le agradeció a ella por no haberse rendido, recordándole que todavía les quedaba bastante camino por recorrer. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, un hombre desesperado se lamentaba, suplicando por ayuda legal y ofreciendo dinero. Se sentía atrapado y jodido por el sistema, sin querer ser enterrado en una sociedad así. Y es que la ley coreana, en los juicios criminales, no permitía que las víctimas participaran activamente. Solo el fiscal las representaba, mientras que el acusado sí podía contratar su propio abogado. Esto dejaba a las víctimas indefensas y sin control sobre el castigo que recibiría su agresor. Pero Hyun-jin no se quedaba de brazos cruzados ante esa realidad. Sentado con su hermana Hyuna, le explicaba la situación. Sí, es una forma extraña donde la ley protege más al agresor, pero aún así, como él pecó, va a ser castigado. Hyuna simplemente asintió, y Hyun-jin, agarrándole la mano, le dijo que lo llamara cuando necesitara algo. Ella, con una sonrisa, le preguntó si podía llamarlo de vez en cuando, a lo que él respondió con alegría. «Claro, cuando quieras, voy a estar esperando, con tal de que vos seas feliz». Justo en ese momento, Hyuna lo sorprendió con un beso rápido en la mejilla, riéndose mientras le decía, «Vamos, señor». Más tarde, Jun Mien, desde el asiento de un auto, reflexionaba sobre lo que había pasado. Hyun-jin, si no fuera por vos, probablemente seguiría en el infierno, pensaba, las lágrimas asomando en sus ojos. Gracias, nunca te voy a olvidar. Hyun-jin, al otro lado, también pensaba para sí mismo. Bueno, no está nada mal como primer honorario, refiriéndose a la genuina gratitud de Mien. Pero su momento de reflexión fue interrumpido cuando una voz lo llamó. Os! Era su hermana mayor. Hyun-jin, sorprendido, le preguntó qué hacía ahí. Ella, burlona con rulos en el pelo y un chándal, lo acusó de ser muy atrevido y le insinuó que le contaría todo a su mamá. Hyun-jin, en pánico, intentó sobornarla con un billete, pero ella, riéndose, lo tomó y le exigió un poco más, bromeando que se lo devolvería con intereses. A pesar de las pequeñas victorias y las interacciones cotidianas, el peso de la justicia seguía en la mente de Hyun-jin. Días después, un periódico anunciaba el veredicto del caso del profesor Lee, solo 5 años de prisión por pisotear los derechos humanos de los niños. Hyun-jin miró la noticia con una profunda decepción, pensando, no puedo creer que este caso solo le haya dado 5 años de cárcel. A pesar de esa desilusión inicial, Hyun-jin siguió adelante, pensando en el siguiente paso, la demanda de paternidad que Kang So-young planeaba interponer contra el profesor Lee. Parecía que ese caso sí iba a ser sencillo de cerrar. Sentado con So-young en una cafetería, le confirmó que no habría problema. Él ya tenía casi todo listo para las demandas de paternidad y manutención de hijos. So-young, algo sorprendida por la aparente facilidad, le preguntó si era tan simple. Hyun-jin explicó que sí, especialmente cuando se cuenta con una prueba tan contundente como la de ADN. So-young le agradeció por haber pagado los costos de la prueba, un detalle que ella no había considerado. Hyun-jin, con su habitual calma, le aseguró que no había nada que agradecer. Ya habían verificado los documentos y solo restaba presentarlos ante el tribunal. Todo indicaba que con esa evidencia el caso avanzaría justo como esperaban. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Cuando Hyun-jin se lo comentó a su hermana, ella le dio una noticia que lo dejó helado. El profesor Lee Yu-sung, la persona a la que señalaban como padre del hijo de So-young, había muerto en un accidente de auto. La incredulidad se apoderó de Hyun-jin. ¿Muerto? ¿Cómo había pasado? La noticia golpeó a So-young con una fuerza brutal. Se la vio deshecha, el rostro cubierto por las manos, las lágrimas rodando. Su mente solo podía pensar en Jong-min, su hijo. ¿Cómo iba a criarlo sin un padre y sin esa manutención tan necesaria? Lo siento mucho, Jong-min, se dijo a sí misma con el peso del mundo sobre sus hombros.
Mientras Soyoung se debatía en la desesperación, preguntándose qué hacer ahora que su plan se había derrumbado, Hyun-jin la interrumpió con una chispa en los ojos. Recordó que la prueba de ADN ya estaba lista. Tenía una idea. Mirando a Soyoung, le explicó: los genes pasan de generación en generación. Su propuesta era audaz: buscar que Young-min fuera declarado heredero de los padres del profesor Lee, es decir, sus abuelos. Soyoung, atónita, le preguntó si quería que les diera a Young-min. Hyun-jin la corrigió, con una seriedad que no admitía discusión. No es que vos quieras darlo, es que tenés que darlo. Así era como funcionaba la ley, y él sabía cómo usarla a su favor. De hecho, recordaba una de las primeras veces que había aplicado su astucia legal para desarticular el poder de un abusador. Volvía a su mente una tensa reunión en la oficina del director de la escuela. Allí, el profesor Lee, con la cara descompuesta por la furia, le gritaba a Hyun-jin sin parar, ignorando los intentos de calmarlo. «Hyun-jin, sos un bastardo», se desahogaba, mientras el joven abogado solo lo miraba con tranquilidad. Sabía que sus palabras resonaban. «No manches el nombre de profesor Lee Kyu-song». El director de la escuela, claramente incómodo, intentaba mediar. Un profesor debe guiar a los alumnos, no hacer lo que hizo el señor Lee, pensaba Hyun-jin. El director quería resolver todo con una disculpa a Myung, especialmente porque el caso aún no había llegado a la policía. Quería evitar el escándalo a toda costa. Pero Hyun-jin no iba a permitir que se salieran con la suya. A pesar de los 4 testimonios de otras víctimas que ya había conseguido, la escuela seguía sin tomar medidas serias. Cuando el director le sugirió a Hyun-jin que dejara pasar el asunto, el joven abogado simplemente respondió: «No puedo evitarlo si vos lo decís». Sacó un sobre con una sonrisa de lado. «De todas formas, pronto vas a saber del tribunal, así que, con amabilidad, te lo hago saber de antemano». El documento era una orden de restricción. El profesor Lee no podía estar a menos de 200 metros de la víctima, Yoon Myung, ni del testigo, No Hyun-jin. La cara del profesor Lee se transformó en pura sorpresa y rabia. «¿Qué?», exclamó. Hyun-jin lo dejó claro. «Sabes que la orden de restricción entra en vigencia, ¿verdad? Así que, por favor, el perpetrador tiene que salir de la escuela ahora mismo. Estás dentro del radio de 200 metros, así que tenés que alejarte». Lee, explotando de rabia, le lanzó un insulto cargado de furia mientras apretaba los puños. El director, alterado, intentó callarlo. «Señor Lee, cállese». Luego se giró a Hyun-jin. «Hyun-jin, ¿cómo te atreves a sacar a un profesor de la escuela?». Hyun-jin, con calma, lo observaba. «¿Así que me decís que no?», preguntó. El director se quedó sin palabras. Sin dudarlo, Hyun-jin sacó su celular, un modelo antiguo de tapa, y marcó un número. «Sí, soy un policía. ¿En qué puedo ayudarte?», se escuchó del otro lado. «Estoy llamando porque hay una persona con una orden de restricción aquí, en la escuela, asustando a la gente», explicó Hyun-jin. No pasó mucho tiempo hasta que 2 oficiales de policía llegaron a la oficina del director. El profesor Lee, desesperado, intentaba justificarse. «No, están equivocados, solo estaba hablando». Pero los policías fueron firmes. «Señor, si no se va ahora, no nos quedará otra que llevárselo». Lee le gritó al director, pidiéndole que hiciera algo. Los oficiales lo tomaron y lo escoltaron fuera, sellando el primer gran golpe de Hyun-jin en su lucha contra la corrupción. Con el profesor Lee fuera de la escuela, Hyun-jin no se detuvo ahí. Fue directo a encarar al director, exigiéndole saber si pensaba suspenderlo o qué. El director incómodo lo escuchaba mientras Hyun-jin le tiraba la posta. Si se negaba a actuar por proteger a un maestro de su propia escuela, lo acusaría no solo de incumplimiento del deber, sino que también presentaría una queja ante la Oficina de Educación por defender criminales. Sin importar lo que el director eligiera, el resultado sería su responsabilidad. Acorralado por la astucia legal de Hyun-jin, el director no tuvo más opción que ceder, prometiendo que se encargaría de que Lee Gyu-seong respondiera por sus acciones. Así, la balanza de la justicia se inclinaba un poco más a favor de Hyun-jin. Unos días después, Hyun-jin se encontró con Yoon Myung. Le preguntó si estaba mejor.
Ella le agradeció de corazón, pero se sentía mal porque el profesor Lee seguramente lo odiaría aún más por su culpa. Hyunjin, restando la importancia, le dijo que no le importaba en lo más mínimo lo que pensara un maestro como ese. Mi-young entonces le contó una buena noticia. Una pariente lejana la había aceptado y se iba a transferir de escuela. Hyunjin se alegró muchísimo por ella y solo le pidió que no se olvidara de él. Más tarde, en la comisaría, Hyunjin acompañó a Kang So-young y Yoon Mi-young para que declararan. Sin embargo, un oficial en la recepción intentó mandarlo a casa, diciendo que no era el día para tomar su declaración como testigo. Hyunjin se dio cuenta de inmediato. El oficial ya estaba comprado. Con su característica calma, Hyunjin no dudó en confrontarlo. Le preguntó si estaba haciendo todo eso porque Lee Gyu-sung se lo había pedido, o si acaso el profesor lo había amenazado con un cuchillo o algo así. Mi-young y So-young, a su lado, lo miraban sorprendidas. El oficial, visiblemente nervioso, no pudo responder. Hyunjin no iba a permitir que la corrupción se interpusiera en su camino, y dejó claro que él controlaría cómo se manejaba la investigación. Hyunjin, sin perder un segundo, le recordó al oficial las normas básicas. Las preguntas y descripciones no pueden ser tan directas en público. Las víctimas pueden pedir una mujer policía, y si hay menores involucrados, debe haber un psicólogo infantil. El oficial, que parecía haber olvidado convenientemente estas reglas, balbució una excusa sobre estar muy ocupado. En ese momento, Kang So-young y Yoon Mi-young, empoderadas por las palabras de Hyunjin, pidieron ser atendidas por un oficial y que se les proporcionara un psicólogo infantil. El sistema, aunque a regañadientes, tuvo que ceder y las llevaron a una sala especial para jóvenes y mujeres. Adentro, una nueva oficial, al parecer la asignada al caso, intentó echar a Hyunjin, pero él, con su ingenio legal, le explicó que no tenía por qué irse si las víctimas lo querían allí para su estabilidad emocional. Rápidamente, So-young y Mi-young confirmaron que se sentían más seguras con él presente. La oficial no pudo ocultar su fastidio. Mientras la oficial lidiaba con su malestar, Hyunjin echó un vistazo a su placa con el nombre, Yoon Sek-sun. Ese nombre le sonaba demasiado familiar. Con la excusa de ir al baño, salió un momento, intentando recordar de dónde lo conocía. De repente, como un rayo, la verdad lo golpeó. «No puede ser», exclamó, dándose cuenta de algo crucial. No esperó ni un segundo. Hyunjin volvió a la sala gritando, «Tengo una objeción», interrumpiendo todo. La oficial intentó callarlo, pero ya era tarde. Hyunjin la encaró directamente, sentenciando que ella no merecía estar a cargo de este caso. Parece que su objeción tuvo efecto. Más tarde, mientras Hyunjin y So-young revisaban algunos papeles, él le preguntó si todo había salido bien con el cambio. So-young confirmó que sí, la justicia, al menos en este punto, estaba de su lado. La situación afuera, sin embargo, era menos tranquila. El padre de Yoon Mi-young, fuera de sí, gritaba y forcejeaba con los representantes legales que Hyunjin había mandado. «¿Cómo te atreves a demandarme? ¿Querés morir?», les increpaba, exigiéndoles que lo soltaran y lo dejaran ver a su hija. La escena era un caos, con el hombre visiblemente afectado por el alcohol, amenazando a todos a su alrededor. La policía no tardó en llegar. Mientras los oficiales intentaban controlar la situación, el padre se puso aún más violento, llegando a romper una botella que sostenía y amenazando a cualquiera que se acercara. Ante el peligro inminente, los representantes de Hyunjin le pidieron a la policía que lo sometiera. Un oficial, sin dudarlo, usó un taser para inmovilizarlo. El hombre cayó al suelo, gritando y quejándose, pero finalmente controlado. La decisión era clara. Por su comportamiento agresivo y peligroso, el padre de Mi-young sería trasladado a un hospital psiquiátrico. Después de todo el alboroto, Hyunjin y Mi-young compartieron un momento de calma en un parque, sentados en los columpios. «Gracias de nuevo, Hyunjin», le dijo ella, un poco más tranquila. «Es justo como dijiste». Él solo asintió. Mi-young, intrigada, le preguntó sobre el sistema de tutela para adultos. Hyunjin le explicó que era algo parecido a una supervisión, pero mucho más estricta, diseñada para evitar que se inicien acciones legales en el futuro. La conversación volvió al caso que aún no cerraba. Hyunjin, pensativo, mencionó al profesor Lee Gyu-sung, el único que quedaba por enfrentar. Mi-young, con una chispa de esperanza, agregó: 4 víctimas más se sumaron a la denuncia, ya no tiene a dónde escapar.
Hyunjin sabía que para que Myung y las otras víctimas estuvieran realmente a salvo, la protección tenía que ser completa. Por eso, en un momento crucial, le extendió la mano a Myung y le dijo: «Ven a mi casa, te voy a proteger hasta que todo esto termine». Ella, con un alivio palpable, aceptó su mano y le agradeció. Pero la seguridad no llegó sin más complicaciones. Al poco tiempo, una noche, la casa de Myung se volvió un escenario tenso. Su padre, fuera de sí, golpeaba la puerta y gritaba su nombre. Con una voz que mezclaba desesperación y un amor tóxico, insistía: «Te quiero, todo lo hice porque te quiero». Era evidente que el ambiente era peligroso para ella. Días después, ya en un lugar más seguro, Myung le contó a Hyunjin que una vecina había visto a un loco en su casa. Confundida por el trauma, pensó que podría ser el profesor Lee Gyu-sung. Hyunjin, con la calma que lo caracterizaba, le sirvió algo de tomar y le aseguró que esos tipos siempre tienen un patrón de comportamiento obvio. Le explicó que primero iría a hacer un acuerdo con las autoridades. Myung entonces preguntó si buscaría a otras víctimas. «Sí», le respondió Hyunjin, esperando que se animen a contactarnos. Aunque tenía un plan, Hyunjin se preocupaba por cómo la policía manejaría el caso. Se sabía que a veces daban los datos de contacto y direcciones de las víctimas a los agresores con el pretexto de derecho a la defensa. Por eso, la prioridad era que Myung se quedara con alguien cercano para su protección. «No te preocupes, Myung», le dijo con firmeza, «yo me encargo». Más tarde, Hyunjin tuvo una conversación importante con su propio padre. Su padre estaba visiblemente molesto, preguntándole por qué un profesor había estado buscando a Myung en su casa. «Quiero que seas honesto», le pidió. Hyunjin empezó a explicar la complicada situación. La reacción del padre fue inmediata, un grito de indignación. «¿Qué? ¿Cómo se atreve una persona así a llamarse maestro?». A pesar de los intentos de Hyunjin por calmarlo, su padre seguía furioso. «¿Calmarme? ¿En serio? Yo también soy padre de una hija. No hay forma de que soporte esto». Hyunjin, con su característica tranquilidad, le aseguró que ya tenían todo planeado y que no se preocupara. Su padre, después de un momento de reflexión, aceptó. «Está bien, estoy seguro de que tenés todo bajo control, así que voy a sentarme y ver qué haces». Hyunjin le agradeció, pero su padre levantó un dedo. «Solo hay una condición, sin embargo». La naturaleza de esa condición por ahora quedó en suspenso. Pasó un tiempo, y mientras Hyunjin y Myung caminaban, ella comentó lo amables que eran sus padres. «Sí, son muy amables», respondió él. Pero enseguida, Hyunjin sugirió que era mejor que se quedaran en un hotel a partir de ese día. Myung, sorprendida, rápidamente se sintió culpable. «Ah, entiendo, así que es por mí. Tu familia debe sentirse incómoda conmigo». Hyunjin, con un toque de afecto y corrección, le dijo: «Nada que ver, bobita, déjame que te cuente». Hyunjin entonces le contó la verdad. La razón por la que tenía que irse de su casa era una condición de su padre. Pero no era por lo que ella pensaba. Su papá, le explicó, había dicho que Myung ya no podía quedarse en su casa y que al día siguiente la mudarían a un hotel que ellos mismos pagarían. Hyunjin se había indignado con su padre, preguntándole cómo podía hacerle algo así a Myung, pero su papá, con calma, le pidió que no se dejara llevar y que escuchara con atención. Le explicó que Myung siempre vivía nerviosa por la constante sensación de que el profesor Lee la estaba observando, y que además, el hecho de que su propio padre la hubiera agredido en su casa solo le sumaba más daño. La única prioridad, dijo, era que Myung se sintiera cómoda y segura. Myung, al escuchar la verdadera razón, se disculpó por haber malinterpretado la situación. Hyunjin la tranquilizó, asegurándole que no había problema y que todo terminaría pronto. Con una mirada decidida, le prometió que la protegería con todas sus fuerzas. Después, en un momento más relajado, mientras Hyunjin le ofrecía una gaseosa que Myung disfrutó, aprovechó para preguntarle de nuevo sobre el profesor Lee Gyu-sung. ¿Qué más te hizo? Myung le reveló que el profesor a veces la hacía ir incluso los fines de semana. ¿Incluso los fines de semana? ¡Ese desgraciado!, exclamó Hyunjin, con una rabia apenas contenida. Hyunjin, poniéndose serio, le explicó que para que todo esto realmente terminara, su propio padre tenía que saberlo todo. Pero Myung, con los ojos llenos de lágrimas, le confesó su miedo. Su papá siempre estaba borracho, y si ella intentaba detenerlo o contradecirlo, se ponía muy violento, insinuando golpes.
Le daba terror la idea de que la fuera a lastimar. Hyunjin le aseguró que no siempre tenía que ser así, y que, si ella le hacía caso, sería posible protegerse. Le aconsejó evitar a su padre, a quien comparó con un perro salvaje, cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Mientras tanto, Hyunjin ya había empezado a moverse por otros frentes, consultando a unos contactos sobre el señor Jun, el padre de Myung. Estos le confirmaron que el hombre era un alcohólico que solía golpear a su hijo, y que para colmo tenía muchas deudas pendientes. Tarde o temprano algo le va a pasar, comentaron con un tono que dejaba claro que su destino no sería muy bueno. Poco después, Hyunjin hizo una nueva visita a la fiscalía. Un oficial, que ya lo conocía de sobra, lo recibió con un «¿Vos de nuevo? ¿Qué pasó esta vez? ¿Venís a presentar otra denuncia?». Hyunjin, con su tranquilidad habitual, le respondió que sí, que seguía estudiando y ayudando a la gente sin cobrar. Cuando le entregó un voluminoso expediente, el oficial no pudo evitar su asombro. «¿Vos hiciste todo esto?», se preguntó, al ver que el documento estaba impecable, sin faltarle un solo detalle. Era simplemente demasiado perfecto. Mientras el oficial revisaba el voluminoso archivo, alguien se acercó para entregar una tarjeta de identificación. Al tomarla, el oficial se dio cuenta de que, aunque no era la tarjeta de registro de residente habitual, era un documento válido. «Estos muchachos son inteligentes», pensó, comprendiendo la astucia de Hyunjin al usar una identificación alternativa. No pasó mucho tiempo hasta que el formulario de solicitud para la supervisión de tutela fue oficialmente presentado, confirmando que la estrategia legal de Hyunjin estaba avanzando pieza por pieza. Hyunjin sacó un expediente tan impecable que hasta el oficial quedó boquiabierto. Así como ese documento no le faltó ni un solo detalle, a ustedes no les puede faltar el like para dejarnos ese visto bueno. Y de una, suscríbanse al canal. Comenten qué otro manhwa quieren que destripemos aquí. Nos vemos en la próxima, cracks.